Las noticias en Panamá son dignas de ser consideradas porque hasta el momento se habla de 6 muertos y 345 infectados por un país de 4,5 millones de personas. Se destaca que hay 57 médicos que están bajo observación y ayer se tomó la decisión de ampliar el toque de queda a 12 horas. Estamos hablando de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Es una prohibición para todos los ciudadanos y todos los que están en el país para circular en todo el país. Se prohíbe desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana y es una medida que me parece muy propia y oportuna. Por supuesto, hay excepciones y está contenida en el decreto ejecutivo 505 del 23 de marzo, ya fue promulgado en la Gaceta Oficial. Pero dice que esta noche, porque ayer hubo una confusión, ayer había automóviles de la policía por las calles diciendo que a las 5 de la tarde era el toque de queda. Tiene que cuidarse mucho más cuando se va a emitir este tipo de opiniones porque crean confusión ¿Y cuál y es pánico el toque ayer, de ¿no? queda, entonces? ¿A qué hora es? 5 de la tarde, 5 de la mañana. Bueno, pues, sí, pero ¿cuál es la confusión? Sí. Que ayer se dijo que era ayer y es hoy, señor Murgas. Ah, es hoy. Bueno, ayer mucha gente se guardó porque creía que era desde ayer. Acabo de explicarme, había carro de la policía, me escuchó, había carro de la policía con altavoces diciendo que a las 5 de la tarde de ayer se iniciaba el toque de queda. Hubo una confusión de la información, parece que no estaban bien informados y salieron a dar esta medida y mucha gente estaba en las calles y la gente se asustó. Lo que estoy tratando de decir es que tiene que uniformarse más la información para evitar este tipo de errores, ¿no? Bueno. Ahora, otra medida es que se ha tomado en todo el país, es que ayer se reunió el presidente de la República, una reunión, pero se hizo a través de una teleconferencia con los líderes de los partidos políticos en la búsqueda de enfrentar todos en común este virus del coronavirus en el país. Diga, señor Murgas. Bueno, esto también son cosas que debemos aprender, ¿no? La gente está valorando la seguridad ciudadana. Hay una ciudad más segura. Los delincuentes están contenidos porque hay vigilancia en la calle. Entonces eso también lo debemos valorar porque habíamos perdido la seguridad ciudadana, Guillermo. Y quizás dentro de lo malo que tiene la pandemia, nos trae algo bueno, que es que hemos descubierto que podemos tener una ciudad segura y que los organismos de seguridad cuiden principalmente de noche, que es el verdadero trabajo de la policía. ¿Por qué? Porque las calles, cuidarlas de día es muy fácil y no se necesita, pero de noche es que ocurren los grandes crímenes, los grandes asaltos y esto puede ser una degustación de que podemos tener una ciudad y un país tranquilo y en paz, Guillermo. Bueno, aquí el tema es importante destacar que se está definiendo algo interesante después de 345 afectados o casos y 5 muertos, que todavía Panamá no ha llegado a lo que se llama el pico epidemiológico. Ojo, no se ha llegado al pico de la crisis, o sea, al punto más alto. Eso hay que tomarlo en consideración con mucha seriedad, porque estuve observando que hubo una nota ayer, una queja además, que hubo personas que estaban violando lo que llaman el aislamiento. Las personas estas, incluso que habían dado positivo en el examen del COVID, ellos fueron algunos a los supermercados y otras cosas, lo cual obviamente ayuda o coadyuva o coopera para que se vaya dispersando esto entre otras personas. Entonces se ha tomado una medida en el sentido de que toda persona que incumpla la orden de aislamiento, de permanecer en su casa por separado de la familia o en una habitación de las 2.000 que están habilitadas en los hoteles, los que violen esta disposición, que violen este aislamiento, podrán recibir multas de hasta $100,000. Es la medida que se ha tomado. Lo que hay que hacer es evitar, precisamente si ha sido detectado como tal, ni siquiera estar cerca de la familia, tiene que estar absolutamente aislado. La pongo de esa manera para evitar este tipo de excesos o de actividades irresponsables entre algún tipo de interés en practicar esta irresponsable medida, ¿no? Yo creo que además lo que usted decía, señor Murgas,
de la delincuencia, el Ministerio de Seguridad Pública ha tomado la decisión de lanzar a las calles más de 18.000 agentes que comprenden hombres y mujeres que son parte de la fuerza pública. Dice que el personal de la policía está en las calles patrullando con el respaldo del Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional de Aeronaval y el Sistema Nacional de Protección Civil, entre otras organizaciones que están conformando esto. Entonces, con la ampliación del toque de queda, se pone todavía más peligroso en el sentido de garantizar que en las calles no haya personas sin la debida autorización para circular en las avenidas. Yo creo que aquí lo importante es que se tomen medidas drásticas, que se aplique la ley como establece las exigencias, y nosotros así podremos cumplir con las exigencias que está diciendo la Organización Mundial de la Salud para paliar en alguna forma el avance del COVID-19. Yo creo que la cosa va por ahí. Ya los casos que están. Tenemos que buscar las fórmulas más eficientes de evitar que el contagio se amplíe. Esto es, no puede hablar o no se debe hablar a menos de 1 metro de distancia de una persona y otra. Se están tomando estas medidas incluso en el metro y en algunos autobuses. Están moviendo las sillas a 1 metro de distancia, lo cual me parece muy oportuno. Hay que mirar ese tipo de propuestas con mucha seriedad. No, también hay que saber que nadie tiene la receta oficial. Ningún país. La potencia número 1 del mundo, que es Estados Unidos, está ensayando experimentos. La ciudad de Nueva York es un desastre ahora mismo lo que está ocurriendo en una de las ciudades más visitadas del mundo, y eso nos puede enseñar a nosotros que todos estamos buscando nuevas rutas para la conducta humana, y un país tan poderoso como Italia, como España, está ahora mismo al borde de un desastre, sobre todo España, que va increciendo porque no tomaron las medidas en serio al principio, y puede hacer que Panamá se adelante. Como mucha gente está criticando a El Salvador porque ha hecho pocas pruebas, pero quizás las pocas pruebas que ha hecho le han servido, porque Panamá ha hecho bastantes pruebas, pero salen demasiado negativas las pruebas, demasiado. Entonces quiere decir que a veces estás buscando la gente que no es. Entonces todo eso conspira contra una buena búsqueda de los positivos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora que estamos tratando de encontrar a la gente en el interior, y ya empezaron a aparecer. Aquí hay un abogado de nombre Eduardo Benítez que dice: la confusión con el decreto que extiende el horario del toque de queda surgió porque el mismo establecía en su último artículo que empezaba a regir a partir del 23 de abril, o sea, a partir de su promulgación, y en efecto ayer mismo la publicaron en la Gaceta Oficial, pero luego el presidente Cortizo emitió un tuit en el que anunciaba que empezaría a partir de hoy. O sea, esta es la aclaración que está haciendo el abogado Eduardo Benítez, le agradecemos mucho el comentario. Pero bueno, ese error salió a favor de la medida, ¿no? Porque la gente se quedó. Yo entendí que era desde ayer, desde las 5 de la tarde. O sea, que la confusión... Ahí están explicando la confusión. Sí. El presidente lo hizo a través de tuit y era el decreto conforme a la fecha que se estableció. Oiga, pero hay excepciones, hay excepciones en esto. Todo el mundo no usa Twitter. O sea, es que esa es una de las cosas que nosotros estamos enredados. El Estado tiene que aprender que hay gente que no usa Twitter, hay gente que no tiene computadora, hay gente que usa radio, hay gente que no lee periódico. Entonces tú, si publicas algo en el periódico, no creas que todo el mundo la vio. Allá ya la gente no lee periódico en Panamá. Entonces tienes que saber comunicar. Sí. El Twitter no es un instrumento que todo mundo domina. Pero esa es una fórmula que está usando. Yo uso Twitter y yo sigo al presidente y sigo a mucha gente, pero yo no soy el 100% de la... Estoy de acuerdo. Hay que buscar fórmulas más eficientes para que el mensaje llegue. El Twitter no lo es. El Twitter es para la gente de clase media, media alta, y para algunas personas de clases populares que tienen acceso al Internet. Ojo con eso, es importante. Y aquí debemos no olvidar eso. Comunicarnos por todos lados.
No, que en correo electrónico. Hay gente que no tiene correo electrónico. Hay gente que no tiene Yahoo. Hay gente que no tiene WhatsApp. Parte del hecho ese, que comunicar es un arte. Bueno, hay una serie de excepciones en cuanto a actividades y hay un oyente que se llama César que dice que hay que hacer un llamado a las comunidades a que apoyen a las personas que están en cuarentena preventiva o por enfermedad, que no puedan salir a hacer su compra, para que les apoyen, porque el aislamiento también requiere que los vecinos apoyen. Estoy de acuerdo con lo que dice César. Hay que ser más generosos. Y hay que detectar a los ancianos, la gente. Y apoyar a los que no tienen la posibilidad de salir a un supermercado. Y hay gente, hay gente, porque es muy fácil que dice, se cierran los trabajos, ¿no? Hay gente que vive del día a día, Guillermo, y en esa gente hay que pensar. Hay que pensar al que tú le dices que no salga a vender su periódico, que no salga a vender sus frituras. Él vive de eso diario. Entonces, hombre, mejor vivir que morir producto del virus. Bueno, claro, pero es muy fácil prohibirle a alguien que se gane la vida. Oiga, al regreso voy a decirles con mucho gusto, amigos oyentes, cuáles son las actividades o industrias que tienen excepción para movilizarse. Con mucho gusto se lo voy a decir ahora al regreso, porque hay, como en todas las cosas de nuestras vidas, excepciones, tomando en consideración que ayer el Ministerio de Salud confirmó anoche 2 nuevas muertes por COVID-19, elevándose entonces la misma. Entonces este tipo de situaciones hay que tomarlas en cuenta, porque llevan 6 defunciones confirmadas. Al regreso les digo cuáles son las áreas o las actividades que están fuera de la medida esta de excepción en cuanto a actividades. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.